Las 6 de la mañana con 39 minutos vamos a hacer justamente un análisis de estas elecciones subnacionales que todavía no han tenido los resultados finales. Entendemos que hasta el final de esta semana vamos a tenerlos. Estamos acompañados de don Hugo Siles, ex ministro de Autonomías. Vamos a hablar con él de estos temas importantes políticos que seguramente van a tener la atención de la población en estos días. ¿Cómo está, don Hugo? Un saludo cordial. Gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. Buen día, Irkin. Un saludo cordial desde Santa Cruz. A ver, don Hugo, ¿cuál es la lectura que usted tiene como miembro del Movimiento al Socialismo con referencia a estos primeros resultados que se dan? Aparentemente, el Movimiento al Socialismo habría perdido en las alcaldías del eje troncal. ¿Cómo ve este tema? Bueno, yo creo que es una elección que se conecta muy bien con también el pasado histórico de las elecciones que tiene el Movimiento al Socialismo en elecciones subnacionales, precisamente después de una elección nacional donde el resultado ha sido contundente de respaldo al Movimiento al Socialismo en la persona de Luis Arce el 18 de octubre pasado. Las elecciones subnacionales, como en otros años, reedita un equilibrio y balance en el mapa del poder territorial, y la oposición, como en el pasado, logra mantener algunas plazas, principalmente en las ciudades capitales del país. Recordemos que el año 2015 la oposición tenía al menos 8 ciudades del eje central, de las capitales, de las 10, incluido el Alto, y el Movimiento al Socialismo tenía 2. Este año, por los datos que hemos visto, aparentemente se reedita esa posibilidad. El MAS se quedaría con 2 ciudades, o 3, eso depende del conteo final de los votos. Y en el caso de los municipios, en general del área rural, ciudades y área rural, el Movimiento al Socialismo el año 2015 tenía 270 municipios, y en la actualidad se proyecta, de acuerdo a los resultados que seguramente evacuarán en los próximos días, los resultados finales oficiales, al menos 300 municipios, 300 alcaldías. En el caso de las gobernaciones, en el año 2015 el Movimiento al Socialismo tenía 6 gobernaciones. Hoy, tomando en cuenta las segundas vueltas, los balotajes que están proyectados, el MAS podría estar más o menos en el rango de las 6, incluso algunos dicen 7 gobernaciones. Pero más allá de eso, el análisis cuantitativo o de números de municipios, gobernaciones, regiones, lo importante es que hay un balance y un equilibrio entre las elecciones nacionales y las elecciones subnacionales. El MAS sigue siendo la primera fuerza política nacional, tiene presencia en todos los departamentos. Si es que no ha salido primero en la elección de un departamento, de una región, de un municipio, está segundo. En ese contexto, sin duda que esta elección podría concluir reeditando en parte lo que el MAS obtuvo el año 2015. Obviamente de que hay diferentes características que hoy tiene la elección subnacional, porque también en esta elección subnacional aparecen algunas figuras políticas nuevas en la oposición que se hacen de algunas plazas importantes, en el caso de Cochabamba, de La Paz o de Santa Cruz, pero lo que sí se observa es una desconexión de la oposición a mantener partidos políticos o hegemonías políticas de la oposición concentradas en una sola fuerza. Por lo general vemos la oposición atomizada, con siglas prestadas a algunos candidatos y muy desconectados entre sí. Eso probablemente puede favorecer ya en el ejercicio mismo
del desarrollo de la gestión pública y podría concentrar tal vez mayor atención en la gestión pública y no desarrollar, como algunos vaticinan, una acción de polarización o de interpelación o de perturbación a este estado de tranquilidad y de paz y de recuperación de la democracia, como así vemos. Creo que hay similitudes en cuanto a la cantidad de alcaldías y de gobernaciones que podría obtener el movimiento al socialismo en esta elección, pero las características ya de la oposición son muy distintas a las del año 2015 porque, insisto, la oposición se presenta atomizada, distanciada y no con un eje de concentración o de un partido político o de fuerzas políticas como en el pasado. Don Hugo, quiero analizar con usted este tema que me parece importante. La ciudad del Alto, después de todo lo que sucedió en octubre y noviembre de 2019, surge la figura de una senadora que estaba ahí al rincón, ¿no? A lo mejor nunca fue tomada en cuenta. Escuchaba yo el otro día una entrevista de doña Eva Copa, quien decía, asistí a alguna reunión con el presidente Evo Morales, pero nunca pude conversar con él. Después de todo lo que sucedió, aparece la figura de Eva Copa. En la ciudad del Alto se empieza a generar un movimiento de apoyo a Eva Copa. Sin embargo, se realiza una reunión encabezada por Rodolfo Machaca y en la que se decide de que Zacarías Maquera iba a ser el candidato de el MAS en la ciudad del Alto. Eva Copa levanta las manos y acepta la invitación de un frente político denominado Jayaya, acá en la sede de gobierno. Muchos han calificado de un tiro al pie esta determinación. Aquí ha funcionado el dedazo. ¿Cuál ha sido el error, don Hugo Siles, de no elegir a Eva Copa como candidata del movimiento al socialismo en la ciudad del Alto? Bueno, yo lo que veo es que el MAS tiene una metodología de elección interna de sus candidaturas que mal, bien, buena, mala, ha tenido siempre un desempeño a lo largo de la última década que ha sido la que probablemente sea la metodología de selección y de elección interna de candidaturas más democrática o por lo menos más extendida, a diferencia de la oposición que sí elige en un hotel 5 estrellas a los candidatos. El MAS ha tenido al interior un debate interno de sus organizaciones sociales, tiene formas de selección de candidaturas que tienen un recorrido interno que en muchos casos dejan algunas precandidaturas y generan alguna desinteligencia interna al interior del MAS. En el caso del Alto, seguramente que los posteriores balances y evaluaciones que se harán en los respectivos ampliados post elecciones irán estableciendo cuál ha sido el grado de responsabilidad que han tenido seguramente algunos dirigentes, organizaciones sociales en la decisión para poder llevar a un postulante, a un precandidato a la alcaldía respectiva, en este caso del Alto. Pero más allá de eso, creo que esta etapa ya de la elección del 7 de marzo, por lo menos en los resultados preliminares de conteo de votos, de boca de urna, de conteo rápido, han dado como virtual ganadora a la señora Eva Copa, evidentemente una ex militante del movimiento al socialismo, con trayectoria, por lo menos en el último año, y en ese contexto creo que la elección, si se ratifica esta elección con el cómputo oficial como está previsto, por supuesto que es una elección limpia, legítima y seguramente que
habrá que pasar la página, porque una vez que las autoridades son elegidas, en el caso de Eva Copa y de cualquier otra autoridad en el país, viene una tarea compleja que es la gestión pública. Y en esto está mucho depende la habilidad y la personalidad de cada candidato electo, ahora autoridad electa, para poder desarrollar gestión. Ya no se trata hoy de establecer o imponer agendas de polarización y de una agenda que en todo caso sustituya a los temas de salud, de la pandemia, del desarrollo del empleo y de otros temas que son de preocupación ciudadana por una agenda de polarización política, de interpelación, de perturbación democrática. Creo que muchos de los hoy electos, autoridades electas, tendrán que concentrarse en ello. El Alto es una ciudad emblemática para el movimiento al socialismo. De hecho, muchos de los simpatizantes, militantes, han votado por Eva Copa, pero han votado también por Franklin Flores. Es decir, hay una decisión en el Alto que hay que respetarla, y seguramente que en el corto o mediano plazo se tendrá que establecer una agenda de trabajo con el Alto, y eso mucho depende, como dije, de la personalidad de las autoridades electas. En este caso yo creo que Eva Copa tiene todas las características para poder llevar adelante, a partir de este mandato que le otorga la población, de establecer una agenda de trabajo con el gobierno nacional. Creo que hay que pasar la página en muchos casos y no detenerse en esto que ha sido sin duda un tema interno del movimiento al socialismo que tendrá una evaluación y seguramente responsabilidades. Pero hoy toca trabajar con todas las autoridades electas. Una vez conocidos los resultados oficiales, creo que se pasa la página y hay que trabajar con todas las autoridades. El Alto es, insisto, una ciudad emblemática para el movimiento al socialismo, y creo que no se podría estar deteniendo, digamos, en estos temas internos que ya pasaron. Ahora viene una etapa de construir gestión y de responder la confianza de los ciudadanos. Lo que significa, don Hugo, que usted negaría esa afirmación que hace principalmente la oposición de que existe un dedazo en el movimiento al socialismo que le hace mucho daño. Ana Lucía Reis, por ejemplo, otrora militante del movimiento al socialismo, hoy es la virtual ganadora en cobija con el movimiento Tercer Sistema. Algo está pasando mal y algo hay que ajustar en el MAS. Como le dije, internamente la metodología que tiene el MAS para seleccionar y elegir a sus candidatos tiene muchísima movilización y debate interno. Y seguramente en muchas plazas del país donde han habido precandidatos que han sido elegidos por las organizaciones sociales, por la propia estructura del MAS, no hay una persona en el MAS que elige de manera directa a los candidatos. Como le dije, es una metodología en la cual participan las organizaciones sociales y la estructura del MAS. Y estas precandidaturas pasan por un filtro que es interno del MAS. Y vuelvo a decirle, a diferencia de otros partidos políticos que sí eligen de manera directa o el dedazo, como usted dice, en un hotel 5 estrellas, presentan a los candidatos sin ningún debate interno. Fíjese, en el MAS han habido al menos 2 meses previos a la elección de un debate interno para poder elegir a los candidatos, y por eso habían precandidaturas, que las mismas que recibieron el respaldo o no de las organizaciones sociales y de la propia estructura del MAS. Yo lo sacaría de hecho al presidente nacional del MAS como el responsable de decidir sobre candidaturas. Él, como presidente nacional del MAS, ha recibido el reporte, si se quiere, las listas ya trabajadas internamente desde el movimiento al socialismo y las organizaciones sociales.
ahí seguramente que han habido equivocaciones. Hay ex militantes del MAS que hoy son autoridades electas, es el caso de Trinidad, es el caso de Cobija, el caso de El Alto, como usted dice, y sin duda que eso tendrá seguramente al interior del MAS una respectiva evaluación. Pero insisto, la metodología del MAS, a diferencia de cualquier otro partido político en Bolivia, ha tenido un recorrido previo de al menos 2 meses y ahí seguramente que habrán habido equivocaciones. Seguramente que la misma dirigencia o las organizaciones sociales no habrán apostado o apuntado bien a las candidaturas. Eso tendrá que evaluarse internamente. Pero insisto, eso de los dedazos y de la elección directa de un candidato en el MAS no es una característica, por lo menos en los últimos tiempos, y los candidatos han salido principalmente del debate interno muy, muy intenso y con mucha rivalidad al interior del instrumento político para poder decidir sobre candidaturas. Podría ser, la regla es y ha sido la elección de los candidatos se haya desarrollado a partir de un intenso debate interno al interior del MAS para poder decidir sobre estas candidaturas, y la excepción es que en algunos casos, evidentemente, la notoriedad de destacados militantes del MAS o de personalidades hayan sido invitados para poder participar de una candidatura, pero la regla ha sido siempre el debate interno intenso al interior del MAS para definir candidaturas, y ahí seguramente, como podemos ver en algunos casos, han habido seguramente equivocaciones o no se ha podido consensuar un solo precandidato, y por eso han habido 2, 3. El partido más grande de Bolivia, el MAS IPCP, tiene estas definiciones porque es un partido que tiene muchísima convocatoria, muchos militantes, muchas precandidaturas, y finalmente la metodología pues tiene que arrojar resultados, y en muchos resultados habrá habido aciertos. De hecho, si el MAS conserva hoy y proyecta tener 300 alcaldías de las 336, imagínense, hay nomás un acierto, porque la elección de estas autoridades prácticamente ha rebasado o ha aumentado el número de alcaldías con candidaturas del MAS electas que el año 2015. Bien, bueno, lo cierto, don Hugo, es que no es lo mismo ganar la alcaldía de un municipio pequeño que ganar la alcaldía de la ciudad del Alto. Siento que este debate interno, específicamente en la ciudad del Alto, en Cobija, en Trinidad, se ha equivocado. ¿No sería una opción más óptima, don Hugo Siles, ir por esta vía que hace mucho tiempo se había pensado, unas elecciones primarias? Y seguramente que habrá que evaluar otras metodologías. Yo no creo que en el tiempo una sola metodología de selección de candidaturas, de precandidaturas, que tenga como consecuencia algunos problemas que se han presentado en algunos municipios donde evidentemente han habido fuertes rivalidades, pueda mantenerse esa metodología. Habrá que evaluar otras, pero como usted dice, en el Alto, por los resultados que estamos viendo, más allá de la decisión interna que haya tenido el movimiento al socialismo, está claro que el pueblo alteño se expresó este 7 de marzo pasado. Hay una decisión del pueblo alteño de respaldar y de elegir a Eva Copa, por lo menos los resultados preliminares así lo dicen, y seguramente que a lo largo de los próximos días veremos la confirmación de los resultados oficiales, y eso es parte de una etapa de la democracia, también en las precandidaturas, en la selección de los candidatos, que habrá que respetar. Pero como usted dice, habrá que evaluar otras metodologías a futuro que permitan incorporar también
a sectores de clase media en diferentes candidaturas, en diferentes ciudades, para poder generar también esa importantísima alianza y participación que tienen sectores en las ciudades principalmente, con también campesinos, indígenas. Yo creo que habrá evaluaciones en el movimiento al socialismo. Insisto, es el partido que tiene mayor convocatoria a nivel nacional, tiene presencia nacional, y por eso también al interior del movimiento al socialismo suceden estas cosas. Son la excepción. La regla es que al interior del MAS finalmente las candidaturas se han definido a partir de un recorrido de debate interno que finalmente determina poder apoyar y postular a un militante o no, o invitado o participante en determinada candidatura para determinado municipio. Pero sí es cierto que el Alto es un bastión del movimiento al socialismo. Hoy sigue siendo parte importantísima de la agenda y de la historia misma del MAS, y seguramente que la población que ha votado el 7 de marzo pasado sabe perfectamente en su decisión soberana cuál ha sido la opción que finalmente ha determinado para elegir a su autoridad principal, a su autoridad edilicia, en este caso la alcaldía. Don Hugo, le agradezco mucho la gentileza de haber conversado con nosotros. Le envío un fraternal abrazo hasta Santa Cruz.